Ok, vamos a poner un poquito más abajo. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Me alegra poder estar aquí reunidos con ustedes. Esta es nuestra cuarta clase de una introducción al Pentateuco, a los 5 primeros libros de la Biblia, los que son conocidos como la Ley o la Torá. Entonces, antes de comenzar, vamos a pedirle a nuestra hermana Andrea, que está aquí con nosotros, para que nos dirija en oración. Vamos a orar. Sí, Señor. Padre, estamos en esta hora dirigiéndonos hacia ti, Señor, para darte primero que todo gracias por este día que tú hoy nos has dado, Señor, por el trabajo, por la salud, por la comida, por el alimento y Padre, también te damos la gracia por podernos encontrar como iglesia para estudiar tus libros, Señor. Estos 5 primeros libros que tú nos has dejado, que son el Pentateuco, Señor, donde aprendemos de la ley de tu gobierno, Señor, de lo que tú quieres para nosotros, de lo que eh, nos enseñas cada día con este libro, estos 5 primeros libros, pero que abarcan todos el resto del libro, Señor, donde encierras todo lo que tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo y nosotros, tu iglesia. Te damos gracias, Señor, por podernos reunir hasta ahora y también te pido, Señor, que pues bendigas a nuestro pastor, que él es el que nos va a enseñar y nos va a llevar a tu palabra y nos vas a enseñar lo que tú tienes para nosotros y también por todos nuestros hermanos para que tú nos des esa sabiduría y ese entendimiento, Señor. Te doy gracias y dejo este tiempo en tu presencia, Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, hasta acá que hemos aprendido, y esta es nuestra cuarta clase sobre una introducción al Pentateuco. El siguiente curso tiene que ver con los libros sapienciales o de sabiduría. Sin embargo, en la primera clase que tuvimos sobre introducción al Pentateuco, hablamos de la inspiración de estos 5 libros y citamos básicamente a nuestro Señor Jesús, que él citó que estos 5 primeros libros, él afirmó que es palabra de Dios. Un ejemplo, Mateo 5, 17 al 18 dijo: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. En este momento histórico, cuando el Señor Jesús habló de la ley, se refería a los 5 primeros libros con mucha claridad. Y nosotros tenemos que considerar esto. ¿Por qué razón? Porque no está invalidando la palabra de Dios ni ha dicho que está en desuso, mucho menos que en algún momento se va a dejar de usar. Todo lo contrario, él mismo nos dice una y otra vez en diferentes citas que solamente un insensato, un necio de corazón, un tardo de corazón pudiera negar que todo lo que Moisés y los profetas han escrito está en desuso, sino todo lo contrario. Hay que cumplirlos y hay que tener un abordaje apropiado. El apóstol Pablo fue uno de los que también nos llama la atención y hay que leer con bastante sabiduría porque nunca dijo que la ley estaba en desuso. Todo lo contrario, denunció el abuso de los líderes religiosos del momento para poder negarlo. Todo lo contrario, cuando escribió a Timoteo, le dijo que toda la escritura era inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin del que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muchas personas que hoy enseñan la escritura toman este texto pensando en el Nuevo Testamento,
Pero yo quiero recordarles que en este momento histórico, cuando Pablo escribe a Timoteo, pastor de Éfeso, su discípulo, su hijo espiritual, no existía el Nuevo Testamento como tal, solo existía la ley y los profetas, lo que nosotros conocemos como la Tanakh. Entonces, si nosotros tenemos claro esto, vamos a poder avanzar rápidamente a esa segunda clase que traté de hacerles o de comunicarles que no solamente Dios inspiró su palabra, que la palabra de Dios es revelación de Dios, sino que a través de ella Él nos gobierna. ¿Por qué razón? Porque tiene toda la premisa, como Él mismo la plasma, que es ley. Toda ley es una norma. Toda norma siempre tiene un propósito, un alcance, un beneficio, una sanción también. Y el propósito, nosotros debemos recordar que Él creó el mundo para gobernarlo, lo que quiere decir que a través de su palabra gozamos de la presencia de Dios, gozamos del obrar de Dios, gozamos de su revelación y reconocemos las autoridades que Él ha puesto. Debemos recordar que todo el Pentateuco es una sola revelación, aunque lo tenemos en 5 libros. Debemos recordar que en su original fue escrito en hebreo, es hebreo antiguo, que no tenía vocales, por tanto, su densidad gramatical no era como cuando se pasó al griego en lo que nosotros conocemos como una fuente, que es la Septuaginta. La Septuaginta tuvo que ser guardada en 5 cajas debido a lo prolongado de su traducción, porque fue traducido del hebreo al griego antiguo. Entonces, por medio de la revelación de Dios hemos entendido su propósito de algo que es extraordinario. Hay un Dios, un pueblo y una ley. Lo, estos 3 aspectos son fundantes. ¿Por qué razón? Porque nosotros, a través de saber que tenemos un Dios, tenemos una fe y una religión que manifiesta que Él es Rey, Salvador y Dios. A través de un pueblo consideramos los habitantes que son a imagen y semejanza de Dios. Y la ley manifiesta, que es su palabra, va a determinar la cultura, los hábitos y la conducta de aquellos que viven dentro de este reino. Por eso Dios, como nos gobierna, no nos gobierna de manera mágica. Él nos capacitó para que nosotros pudiéramos en nuestro corazón reconocer la ley, esa ley que nosotros entendemos como ley moral, ley civil, ley litúrgica, lo que nos lleva a la vida diaria, a la conducta ciudadana y a esa conducta de adoración que está vigente en Cristo. En nuestra tercera clase nosotros hablamos de una relación, o sea, el Dios creador y salvador que reina sobre un pueblo para su gloria, lo hace por medio de su voluntad. Los libros que tenemos aquí de Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, yo les rogué que los leyeran. ¿Por qué razón? En la clase pasada les dije, son una sola unidad y transmiten un solo mensaje. Y ese mensaje es: el Señor se ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. A través de estos 5 libros comprendemos el origen de la creación, el origen de los seres humanos, el origen del reino y el propósito que Dios tiene para poder nosotros comprender la vida que tenemos hoy. Y ese propósito es entender que Jehová reina. Y es algo que es fundante para nosotros, que hay una asamblea o una sola iglesia. ¿Por qué razón? Porque Génesis 1 determina el lugar, Génesis 1 determina los súbditos. Cuando nosotros vemos Génesis 1 y 2, entendemos el progreso. Es el reino de Dios se ha manifestado
¿Para qué? Con una razón extraordinaria, mis hermanos. Es manifestar a su Rey, a su Dios, a su Señor, a Jesucristo. Y ahí nos quedamos hasta este momento. Y hoy vamos a tratar de aterrizar de manera más práctica una introducción a este Pentateuco que para nosotros suele ser un poco anacrónico. ¿Por qué decimos anacrónico o usamos esta palabra? Porque muchos consideran que el Antiguo Testamento no aplica para nosotros. De hecho, para muchos es mucho más fácil hablar de Gálatas, de Efesios, de Corinto, de Tesalonicenses, de Timoteo, y no de estos 5 primeros libros. Y cuando los predican como una historia pasada que no tiene que ver con nuestro presente. Y nosotros ahí podríamos estar cometiendo un grave error. Entonces, fe y ley están estrechamente relacionados y mi deber hoy es poder comunicarles a su corazón para que cuando volvamos a leer, comprendamos que Dios es el mismo, que su propósito es el mismo y que nada ha cambiado y que la iglesia del Señor es la misma, compuesta por hombres y mujeres que son salvados por gracia, por su gran bondad y misericordia, por medio de la fe. Dios creó al ser humano a su imagen conforme a su semejanza. Yo quiero que nosotros saquemos de nuestra mente que la fe y la ley están disociadas. ¿Por qué razón? No es fe o ley, es ley y fe porque van a estar estrechamente ligadas. Y yo se los voy a demostrar para que cuando nosotros nos acerquemos a ver cualquier ley en el Antiguo Testamento, vamos a poder recordar cómo aplica a nuestra vida. Yo no sé si alguno tiene alguna pregunta, ya sea de los estudiantes o de los invitados, y si usted está viendo esta clase en ya grabada, puede contactarse con su facilitador o conmigo a través del correo electrónico o del WhatsApp, porque con esto queremos es edificar y traer fortaleza a nuestro corazón. Entonces, ¿hay alguien que tiene alguna pregunta o algún aporte? Pastor, con las buenas noches. Presbítero, ¿cómo está Aló. usted? Muy buenas noches. Bien, adiós, gracias. Explícame qué entendemos por Ataná. Muy bien. Lo que sucede es que nosotros estamos hablando de los libros del Antiguo Testamento, ¿sí? Sí, señor. Y cuando nosotros estamos considerando la Tanakh, ¿cómo se llama esto? La Biblia antigua de los hebreos, ¿sí? Ah, ya. Ya, entonces la Tanakh es, o sea, ¿cómo yo quisiera decirle a usted, para, para los hebreos, antes de que nosotros conociéramos la Biblia, ellos tenían una Biblia que no tenía los libros del Nuevo Testamento, ¿sí? Y era conformado, si no estoy equivocado, por 24 libros de la Biblia, entre ellos la Torá, que es la ley, ¿sí? Sí. Ya a esto se añadían los libros como Daniel, Esdras, que tienen que ver con los libros históricos, con los libros sapienciales, ¿sí? Y los libros proféticos, ¿sí? O sea, a ellos a los libros sapienciales o los escritos eran Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, ¿sí? Eclesiastés. Entonces, eso es lo que era la Tanakh. Entonces, gracias, presbítero, por esa pregunta.
y espero que nosotros empecemos a preguntarnos y a preguntar. Recordemos que estamos en un espacio académico, porque a muchos de Sí, nosotros señor. nos han enseñado que estamos bajo la gracia y no bajo la ley. O como yo les decía en la clase pasada, muchos hemos sido enseñados que ya no estamos bajo la ley de Moisés y sí bajo la ley de Cristo, como si fueran dos cosas diferentes. Si el Pastor, caso, sí, una pregunta. Usted dice que, o sea, ahí nos dice, estamos bajo la gracia y no bajo la ley, pero yo le hago una pregunta aquí. Dice, no es por fe, no es fe, no es fe o ley, y la otra dice, es ley y fe. Entonces, ahí no entiendo. ok, muy bien. A muchos nos han dicho que nosotros vivimos por fe y ya no por la ley. Y usan la cita de Gálatas 5, por decir, usan Romanos algunos pasajes, ya sea del capítulo 5, del capítulo 4, del capítulo 7, porque hacen una mala lectura de la postura del apóstol Pablo y sacan el texto fuera del contexto. Lo que es correcto es que es ley y fe, ¿sí? Y yo ya les voy a decir por qué, pero lo voy a decir a lo largo de toda la clase, porque hay una relación de la ley y fe. O sea, Dios nos creó a su imagen conforme a su semejanza y no nos dejó como si fuéramos individuos sueltos. A construir un código moral, a construir un código litúrgico, a construir un código civil. Ni siquiera una cultura, ni siquiera las fiestas. Todo está determinado por Dios. Todo lo que tenemos que celebrar, cuáles son los tiempos de descanso, cuáles son los tiempos de cuarentena para una mujer con menstruación, para una mujer después del parto, para personas que están enfermas de enfermedades contagiosas, cómo hacer el servicio militar, cómo servir a la patria, cómo servir en la iglesia. Todo ya está determinado. Dios puso al hombre en la tierra para que sea su virrey. Lo creó a su imagen conforme a su semejanza, para que su imagen conforme a su semejanza llenara toda la tierra, pero se sujetara a la ley por fe. ¿Esto es claro? Pastor, pero la ley, antes de conocer de todo esto, ya la ley eso quiere decir que ya en nosotros está la ley en el corazón, o sea, nosotros ya sabemos qué cosas son buenas y qué cosas no, son malas antes de haber leído. Entonces, eso es lo que entiendo es ley y fe, Voy a ¿o tratar no? de explicarlo a lo largo de la Ok, clase por bueno, qué la relación de ley y fe. No es muy bueno, fácil. ¿Por qué razón? Porque nosotros en el ámbito evangélico, protestante, hemos hablado de la espiritualidad separando de la ley. Y yo les voy a demostrar que la ley está estrechamente ligada a la fe, porque las cosas que hacemos nosotros están basadas sobre la ley de Dios y la revelación de Dios. Por eso es importante que nosotros estudiemos el Pentateuco. Muchos de los que dicen el Antiguo Testamento ya no es válido para nosotros porque cambiaron los tiempos, están diciendo que Dios cambió, que Dios simplemente dejó unas leyes que ya están en desuso, que son anacrónicas y que ya no nos sirven para este momento. Y yo voy a demostrar a grandes rasgos, no puedo ir parte por parte, ¿por qué razón? Porque no nos alcanzaría este año para poder determinarlo, o sea, desmenuzarlo de esta manera. Pero si hay alguna pregunta y alguien lo quiere hacer, con mucho gusto, yo les voy a escuchar. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? no, pastor, voy a esperar la explicación, la enseñanza. Ok. Gracias.
¿Alguien más? Muy bien. Quiero compartir con ustedes algo muy interesante que posiblemente no hemos considerado y vamos a hablar de la armonía de la ley, pero yo quiero partir de la fe. Hebreos 11 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esta premisa que tiene Hebreos 11:1, cuando usted está esperando algo es porque hay algo que se le prometió. Y cuando usted tiene una convicción es porque hay algo que usted no lo ha visto, pero lo conoce de alguna manera. Y Jesús es la fuente de la fe para todos nosotros, tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Cuando Él estuvo entre nosotros, sus mismos apóstoles le dijeron a Él, aumentanos la fe. Y Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe genuina es creer en lo que Cristo ha hecho por nosotros, en lo que Dios ha dicho. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Miren, el apóstol Pablo hizo algo muy impresionante en todo el capítulo de Romanos 5, y es relacionar fe y justicia. Cuando usted relaciona la fe con la justicia, está relacionando dos cosas que posiblemente nosotros no hemos considerado, que es la fe y la ley. ¿Por qué razón? Porque la fe es confiar en Dios en todo tiempo. Ahora, cuando yo confío en Dios, no es conforme a mis sentimientos o emociones, no es conforme a mis deseos o imaginarios o propósitos, sino es confiar conforme a lo que Él ha prometido. La fe débil puede llegar a ser fuerte con la ayuda de Dios. Les voy a poner un ejemplo. El Señor, Dios, habló con el padre Abraham a sus 90 y tantos años, creo 99 años si no me equivoco, y le pidió la vida de su hijo, de su unigénito hijo, de Isaac. Y lo que hizo Isaac fue algo extraordinario. Es obedecer a su padre confiando en Dios. Y lo que hizo Abraham con su hijo Isaac era confiando en Dios, pero en lo que Dios ya había revelado y lo que Moisés nos da a conocer que Dios le había ordenado. Y era, ve, levántate, lleva a tu hijo, lleva todo lo necesario para un sacrificio y ofrécemelo. Y esto es algo muy interesante, porque la fe no es confiar por confiar, no es tenga fe en el aire en algo irracional, sino es tenga fe conforme a lo que Dios ha prometido en su palabra, y la palabra de Dios es ley. ¿Esto es claro para ustedes? Sí, señor. Muy bien, yo quiero recordarles algo que posiblemente no hemos considerado. En este mundo están dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de Dios. El reino de las tinieblas es un reino sin ley, y el reino de Dios es un reino donde está la palabra de Dios, que es ley. ¿Sí? El antagonista del reino de Dios es comamos y bebamos que mañana moriremos. O sea, no hay una ley, no hay una justicia. Haz como te place. En el reino de Dios
todos nosotros tenemos la libertad de poder caminar, movernos y decidir conforme a la voluntad de Dios. ¿Esto es claro para ustedes? Espero que sí. Entonces, miren lo interesante. El reino de Dios que está bajo la ley de Dios, bajo los principios de Dios, bajo las promesas de Dios, bajo el pacto de Dios, bajo el decreto de Dios, añade o manifiesta a todos aquellos que son añadidos a través de la salvación. ¿Y esto qué resulta? Resulta en algo maravilloso. Todos los que están dentro del reino de Dios son personas de fe. Y toda persona de fe traduce su fe en una vida cristiana. ¿Si es así o no es así? Si hay algo que no esté siendo claro, Sí, señor. si hay alguna pregunta hasta aquí, por favor. Mamita, estoy en clase. Ya, Jonito lindo, discúlpame. Bendiciones, gracias por... Muy bien. Entonces, el Pentateuco es un tesoro. ¿Por qué razón? El apóstol Pablo lo reconoció, según de Timoteo 3:16. Acá dice, toda la escritura es útil. Perdón, toda la escritura es inspirada por Dios. Lo segunda, es útil para enseñar. ¿Y por qué yo la estoy remarcando? Primero, porque yo quiero que consideren algo. Para cualquier hebreo, judío o recién convertido al cristianismo, cuando le decían toda la escritura, pensaba en la Torá, pensaba en los escritos y en los profetas. O sea, lo que nosotros reconocemos hoy en día como la Tanaj. Y todos estos documentos, particularmente la ley, que son los 5 primeros libros, son útiles para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, fíjense que cuando hablamos de justicia, la justicia baña todas nuestras acciones, nuestros pensamientos, las intenciones del corazón. Nosotros cómo nos levantamos, cómo nos acostamos, cómo trabajamos, cómo vivimos en sociedad, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, toda persona que es de fe, que es cristiana, ¿dónde es enseñada y por qué o qué es lo que se usa para enseñarle lo que es correcto en la vida y lo que es agradable a Dios? ¿Quién me ayuda con la respuesta? La Biblia, la palabra de Dios, es la que nos enseña todo. Muy bien, presbítero. Exacto. ¿Alguien de ustedes se tomó la molestia de leer los 5 primeros libros de la Biblia para poderle hacer algunas preguntas? Con libertad, todos pueden participar. Ahora, si usted ha leído, ¿sí? Si usted ha leído estos 5 primeros libros, usted va a encontrar diversas leyes que Dios le dio al pueblo en el desierto. Miren, yo tengo acá la Biblia abierta y con Juan David estábamos hablando sobre algunas leyes. En Éxodo capítulo 21 nos habla sobre las leyes, sobre las responsabilidades de amos y de dueños. Y dice, si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva,
por su diente le dejará ir libre. Si un buey acorneare al hombre o a la mujer, y a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey fuera corneador desde tiempo atrás y su dueño le hubiese notificado y no lo hubieren guardado y matare al hombre o mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. Si fuere impuesto precio de rescate, entonces dará por rescate de su persona cuanto le fuese impuesto. Ahora, ¿ustedes les suena familiar alguna ley hoy en día a nuestro tiempo? Porque lo que yo les estoy diciendo, que yo tengo que creer en lo que la Biblia dice y que la ley dada al pueblo es una ley que todavía está vigente. Alguno me dirá, es que no tenemos bueyes. Acá en la ciudad no hay riesgo de nada. Voy a hacer un ejemplo, pero si usted tiene un taller, una fábrica, un lugar de trabajo, donde fíjense lo que hace bioseguridad en cada país. Hay un ministerio de salud que envía personas para pedirle a los empleadores que tengan algunas prevenciones de seguridad. Y si el trabajador tiene algún accidente, hay que retribuirle o pensionarle. ¿No encuentra usted familiaridad de esta misma manera? ¿Qué es lo que somos enseñados? A ser justos, a velar los unos por otros, a velar por el bienestar del trabajador y por la seguridad del trabajador. Que cuando yo veo el peligro debo de corregir, porque esto es justo delante de Dios y delante de los hombres. ¿No les parece extraordinario todo esto? Que Dios, antes de que hubieran sindicatos, antes que hubiera el Día del Trabajador, antes de que haya un código laboral, Dios había pensado en todo esto. Y así nosotros podemos encontrar varios tipos de leyes que tienen que ver con el Código Civil, con el Código Penal, que reza en cualquier nación. Por esto, mis amados hermanos, nosotros para ser justos, sin necesidad muchas veces de ir a un abogado, ¿qué es lo que tenemos que hacer, mis hermanos? Apelar a la Biblia, conocer la Biblia. ¿Por qué razón? Porque esto nos va a llevar a la justicia. Es así que la ley, y yo quisiera que consideráramos en la vida cristiana, para aquel que es temeroso de Dios, es normativa. Es persuasiva y es preventiva. ¿Qué quiero decir? Cuando dice que es normativa, es que la debemos obedecer en todos sus aspectos. Dios tiene buen cuidado de sus hijos, de la sociedad y aún de los no creyentes. Cuando yo confío por fe en lo que Dios determinó en su palabra, yo estoy siendo un creyente maduro, pero también estoy siendo advertido que hay consecuencias, no solamente para algunos eternas, sino también temporales. Y nosotros tenemos que considerar esto, mis amados hermanos. ¿Por qué razón? Porque la ley de Dios es buena, es perfecta. Así como lo leíamos en la diapositiva anterior, recuerdan cuando Timoteo, ¿qué le dice? ¿Sí? Es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Y algo que pasa cuando yo confío en la ley de Dios y cuando puedo entender que Dios está gobernando mi vida y mi corazón a través de la ley de Dios, estoy preservando mi vida mortal, pero también estoy preservándome para Dios en santidad, dándole gloria. Y es algo que nosotros, por desconocimiento, por ignorancia o por descuido, no lo hemos considerado. Fíjense que la ley nos lleva a la madurez de la fe. ¿Por qué razón? La ley da sabiduría. Te dice cómo actuar. En todo caso, ¿hay alguno que recuerde alguna ley que haya leído en el Antiguo Testamento que se tenga que interpretar y aterrizar? Yo les voy a leer Éxodo 23. Dice, no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a los muchos para hacer el mal, ni responderás en litigio inclinándote a los demás para hacer agravios, ni al pobre distinguirás en su causa. Y con esto nos llama a la justicia. Esto es una ley. El Señor dijo, amarás a tu prójimo con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Entre las leyes humanitarias de Éxodo 20, dice, si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quisiere dársela, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. Esto es amor por el prójimo. No solamente hay que pedir perdón, sino también hay que resarcir. Hay tantas leyes, queridos hermanos, en el Antiguo Testamento, que nosotros cuando las leemos pensamos que ya no se pueden aplicar. Tal vez por la época que vivimos, tal vez porque los códigos de las naciones han cambiado. Pero la pregunta mía, nosotros como cristianos, ¿qué es lo que nos rige? ¿Cómo actuamos? Porque el saber actuar para con Dios, lo que tiene que darnos es sabiduría. Y un hombre sabio, una mujer sabia, lo que va a hacer es tener una conducta que glorifique a Dios. Y una persona que tenga una conducta, que tome decisiones que glorifique a Dios, tendrá emociones sanas, tendrá el gozo del Señor. La ley y la fe están muy estrechas permanentemente. Posiblemente ustedes van a encontrar leyes donde ustedes dirán, aquí no encuentro en esta época cómo aplicarla, pero seguro que hay un principio que sí. O posiblemente van a decir, como algunos han dicho, a mí me han preguntado, pastor, ¿dónde en la Biblia dice que fumar es malo? ¿Dónde en la Biblia dice que no me puedo tatuar? ¿Dónde en la Biblia dice que no debo de usar el cabello de cierta o de cual manera? Ahora, ¿qué es lo que yo quiero compartir con ustedes? Toda persona que cree en Dios acepta al Señor como su Salvador, como su Dios y como su Señor. Cómo Dios gobierna ese corazón a través de su palabra, que es ley. ¿Es claro hasta aquí? Si es claro y usted está diciendo sí, Sí, señor, muy, ya voy entendiendo más. ok. Entonces, miren lo interesante. ¿Cómo yo le digo a Dios que yo soy manso y humilde de corazón? Y no es abrazando al hermanito más pobre de la iglesia, sino sujetándome y obedeciendo y confiando
en su palabra. ¿Sí? Es muy interesante lo que dice en la palabra de Dios. Voy a leer Éxodo 23, versículo 6 en adelante. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. De palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y al justo, porque yo no justificaré al impío. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierten las palabras de los justos. ¿Qué es lo que está diciendo? No te dejes sobornar. Haz justicia. Pégate a la justicia. En versículo 9, no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo el alma del extranjero, ya que extranjero fuisteis en tierra de Egipto. Hay cosas en la Biblia que nosotros vamos leyendo, mis amados hermanos, que vamos a ir entendiendo que Dios hace por una razón interesantísima. Voy a hacer una larga ilustración para entender la relación de fe y de la ley. Y vamos a ir al capítulo 4 de Romanos. Si usted quiere buscar en sus Biblias, Romanos 4, porque creo que lo vamos a leer hasta el 17. Del 1 al 8 dice algo muy claro. Dios justifica al hombre por la fe, no por las obras. Pero una vez que el hombre es justificado por la fe, es llamado a cumplir la ley. ¿Usted cómo sabe que es una persona de Dios? Simplemente porque tiene una vocación que dice creo en Dios, una confesión que dice creo en Dios porque ora. Queridos hermanos, solo piensen en esta ilustración. Usted muere hoy, llega al cielo y no conoce a nadie de los que está en el cielo. De pronto por ahí un hermano, una hermana, un padre, una madre que era creyente. ¿Y el resto? ¿No sería incoherente? Es que en el cielo vamos a estar todos aquellos que hemos sido justificados por la fe. ¿Qué significa eso? Que le creímos a Dios y se nos contó por justicia. Juan 5:46 dice, porque si creyeres a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. ¿Ustedes recuerdan cuáles son los libros que se le atribuyen a Moisés? Los 5 primeros, pastor. Muy bien. Génesis, Éxodo, Éxodo, Levítico, números, Levíticos, Deuteronomio. Números y Deuteronomio, estos 5 libros. Y en todos estos 5 libros están las leyes de Dios. Ujú, Oigan, sí, ¿ustedes señor. sabían que en Génesis hay una ley en Génesis capítulo 3 y es obedecer a Dios en todo lo que Él ordena, en todo lo que Él dice, esto hay que hacer? Le dijo a Adán y a Eva, de este árbol no comerás, porque si de él comes, ciertamente morirás. Por causa de la desobediencia de Adán y de Eva, todos los seres humanos, Adán significa humanidad, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Por causa de Adán y de Eva, esa relación de muerte por enfermedades graves, por consecuencias de asesinatos, por consecuencias de violencia, desastres naturales, llegó. La muerte mortal es parte del plan de Dios, pero las desgracias en la salud, las desgracias en la vida, son consecuencia de haber sido transgresores de la ley de Dios. Ahora, algo que es muy importante que dice el mismo Señor Jesús. Moisés escribió de él en esos 5 libros. ¿Ustedes alguna vez han querido buscarle? Y esto es algo que debe llamar mucho nuestra atención. Voy a leer Romanos 4,
del versículo 1 al versículo 8 para poder comprender. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Ahora, yo quiero explicar un poquito aquí. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es, Abraham se salvó por obras que él hizo, ¿sí o no? Si usted dice que sí, entonces Dios no lo salvó. Abraham dice, yo me salvé. Porque no puede decir, le voy a dar la gloria a Dios porque yo me salvé, porque yo cumplí la ley. Versículo 3 dice, porque, ¿qué dice la escritura? O sea, ¿qué dice la Biblia? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿A dónde se está refiriendo? Se está refiriendo, si usted en algún momento puede ir a Génesis capítulo 12, cuando Dios le llama a Abraham y le dice, Abraham. Y Abraham lo más probable puso atención a Dios que le habló, le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, a donde yo te mostraré, y serás bendición, y te bendeciré, y tu descendencia será como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Ahora miren lo interesante, medio de esta promesa, la esposa de casi 100 años escuchó. Dice, ya no tenía la menstruación, y ella se rió. ¿Por qué se rió? Porque era muy improbable que pasara eso. Pero ¿qué hizo Abraham? ¿Por qué Abraham puso sus ojos en esa promesa? Es una pregunta. ¿Quién me ayuda a resolverla? Porque le creyó a Dios. Muy bien, presbítero, pero ¿eso cómo se llama? Creerle a Dios, ¿cómo se llama? Tener fe. Tener fe. Tener fe. Tener fe. ¿Recuerdan Hebreos 11:1 cómo dice? ¿Quién se acuerda lo que dice? Justificados pues por la fe. No, Tenemos paz. Hebreos 11. Hebreos, Hebreos. No, no, no. Esta es otra. Hebreos 11 dice, es pues la fe, él explica, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, miren lo interesante. Volvemos acá a Romanos y dice, porque dice la escritura, creyó Abraham a Dios. O sea, cuando él le creyó a Dios, o sea, él va a esperar y va a tener convicción sobre la promesa de Dios. Y dice que esa acción de tener fe le fue contado por justicia. O sea, yo primero sé que debo de tener fe para luego yo poder abrazar la ley de Dios o la palabra de Dios que es ley. ¿Es claro lo que estoy tratando de ilustrar? Solo pensemos en un caso, vamos a pensar que alguien tiene 95 años en este momento. Está muy, muy viejito. Va a morir. Y encuentra ese texto que dice en la Biblia, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Ustedes qué dicen? ¿Morirá en paz? Si le cree a Dios, claro que sí. Porque dice, yo le creí, sé que hay una vida después de esta vida. Y tus pecados. No, yo le he creído a Dios y eso me fue contado por justicia. O sea, yo no tengo nada que hacer. Abraham no hizo nada hasta ese momento. Yo les voy a decir algo. Abraham, en este momento histórico, cuando le creyó a Dios, no era judío, no era israelita, era de Ur de los Caldeos, de una de las poblaciones con más ídolos, con más idolatría y con muchas cosas extrañas en la vida. Por eso Pablo en el versículo 4 sigue diciendo, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda.
mas al que no obra, sino cree en aquel que le justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Le explico. Cuando usted va a trabajar y le pagan porque ya trabajó, ¿sí o no? Claro que sí, porque le adeudan. Usted trabajó, hizo cosas y cuando le pagan es porque le adeudaban. Abraham, cuando llegó a la fe, no creía en Dios, no había hecho ninguna obra buena para Dios, sencillamente le creyó a Dios, que Dios justifica al impío y su fe le fue contada por justicia. O sea, el pago de sus malas obras tenía que haber sido la condenación. Pero ¿por qué es salvado? Porque a él se le dio el don de la fe. Y una vez que él tuvo fe, su vida cambió y empezó a confiar en Dios. ¿Cómo sabemos que un hombre confía en Dios? Porque pone por obra toda orden que sale de la boca de Dios. ¿Es claro? Espero que sí. Dice aquí, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos, bienaventurados el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y posiblemente lo que yo voy a decir ahorita, alguno pensará, esto es una licencia para hacer lo malo, para pecar, para asesinar, para adulterar. Y yo quiero que detenga su piecito y su manito y sus pensamientos. Porque yo les quiero decir que cuando una persona nace de nuevo y cree en el Señor, todos sus pecados son perdonados y él puede tener la libertad de abrazar la ley de Dios, abrazar la vida cristiana y vivir para Dios. Es lo que está diciendo aquí David. Usted le cree a Dios, que es su Señor, su Dios y su Salvador, entonces sus pecados han sido perdonados. ¿Tiene que hacer algo? No. ¿Tiene que comprar algo? No. Pero a partir de este momento su vida cambia. Dios le ha regalado la salvación a los que ha salvado. Al cumplir la ley, el mismo Señor Jesús dijo, Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No le he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Qué anunció la ley de Jesús? Oigan, ustedes no sabían que en la palabra de Dios, en Génesis capítulo 3, dice algo extraordinario, algo que nosotros tenemos que considerar, algo que nos va a llamar la atención poderosamente, y es lo siguiente. Narra que la serpiente tentó a Eva y Eva pecó, y luego al ver que no pasó nada, llevó a su marido a pecar. Pero la Biblia nos muestra que el hombre y la mujer que habían pecado huyeron de la presencia de Dios, oyeron la voz de Dios que se paseaba por el huerto y ¡pum! Salieron a correr. ¿Mas qué hizo Dios? Llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? El hombre volvió viendo la bondad de Dios. Y cuando Dios le pregunta, ¿qué pasó? Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? Adivinen qué dijo Adán. Lo que hace todo buen hombre de Dios, ¿no? La mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Dios le dijo a la mujer, ¿qué has hecho? Ahora, hasta aquí la historia posiblemente no la relacionamos con lo que habla de Jesús.
Pero fíjense que el Señor le dice a la mujer en el versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, o sea, a la serpiente con la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, o sea, de la serpiente habrán simientes. ¿Qué simiente? Hijos, descendencia, herederos. Y de la mujer también habrá descendiente, herederos. Y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Por qué razón dice esto Dios? Porque, queridos hermanos, la ley de Dios dice, la paga del pecado es muerte. Eso lo dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Pero también en el Antiguo Testamento dice algo que posiblemente nosotros no hemos considerado. Toda alma que pecare, esa morirá. ¿Saben quién lo dijo? El profeta Ezequiel. Capítulo 18, versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Por eso, la Biblia dice que cuando usted le cree a Dios, le será contado por justicia, porque está apuntando a aquel que fue a la cruz para pagar por mí, para dejarme un lugar en la casa del Padre para vivir con Él por la eternidad. Y esto es muy importante. Es que Dios justificó al pecador, al impío. Ese eres tú, ese soy yo, si hoy crees en Cristo. Juan 5:46 dice, porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. La fe y la ley están estrechamente vinculadas en todo momento. Ustedes saben por qué Dios enviará a muchas personas al infierno. No tengo la cita aquí, pero a mí me gustaría que usted la anotara para que después la leyera en Juan capítulo 3. Versículo 19, que dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Sabe usted cuándo se evalúa esto? El día que nosotros nos congregamos y nos presentamos delante de Dios y le decimos, Dios, aquí está la obra de tus manos. Vengo a cantarte, a orar, a escuchar tu palabra. ¿Por qué las demás personas no quieren venir? Porque ellos tienen vergüenza. Vergüenza de su vida, vergüenza de lo que hacen a escondidas, vergüenza de lo que, cómo niegan a Dios. De hecho, muchas personas tienen culpa y piensan que lo que le está pasando en la vida es porque han sido desordenados, inmorales, injustos. Pero yo quiero decir, si eso está pasando en tu vida, que consideres la fe y la ley están estrechas de la mano. Si tú has creído en Cristo como Abraham, si le has creído a Dios que Él te justifica, que tus pecados son perdonados, tienes paz para con Dios. ¿Por qué? Porque la ley, el Pentateuco, la Torá nos enseña el plan de Dios creador y salvador para ser relevante mientras que existamos en esta tierra mortal. Cada uno de los que son miembros del reino de Dios tenemos un estilo diferente de vida. Ese estilo diferente de vida nos lleva a confiar en que el Señor es nuestro vengador. Si alguien te ha hecho mal, si alguien te ha hecho daño. Ahora, cuando digo que el Señor es tu vengador, no quiere decir que va a ir donde tu enemigo y le va a torcer el pescuezo. No. Lo que estoy diciendo que Dios es el que te va a hacer justicia. Y a veces hacerte justicia es reconciliarte. A veces hacerte justicia es que tú perdones y tengas la capacidad de predicarle el evangelio,
A veces hacerte justicia es reconciliarte con tus padres, con tus hijos, con tu cónyuge. A veces hacerte justicia es sanarte de tu enfermedad con un propósito, glorificar a nuestro Dios. En Números 21, cuando usted va a la escritura, Números capítulo 21, ¿ya lo encontraron? El Señor puso serpientes en el desierto. ¿Sí? Les voy a contar la historia, versículo 4. Después partieron del monte de Or camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom y se desanimó el pueblo por el camino. Si usted está desanimado, posiblemente le va a servir esta historia. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua. Nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, el maná que Dios les daba todas las mañanas. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. Ahora, cuando la Biblia dice serpientes ardientes, no son serpientes que estén echando fuego. Normalmente las serpientes que son hipervenenosas tienen marcas de colores encendidos en sus cabezas y en sus cuerpos, que parecen que estuvieran llamas de fuego. Dice, y envió el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová. Normalmente cuando nosotros estamos o enfermos o en situaciones económicas malas o han habido situaciones de dolor, de muerte en nuestra familia, hablamos contra Dios y nos desanimamos. Pero miren cómo Dios anima al pueblo aquí. Le envió serpientes ardientes que mordía el pueblo y murió mucho pueblo en Israel. ¿Por qué? Porque Dios está llamando a ese pueblo al arrepentimiento. Cuando nosotros nos arrepentimos tenemos esperanza. Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Miren lo fácil. Pero Dios no va a hacer que sea fácil. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuese mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ahora, esto es muy interesante porque cuando usted va a Juan capítulo 3, él nos narra una historia que dice que Dios amó de tal manera al mundo, pero ¿cómo lo amó? Muriendo para que nosotros no muramos. Eso dice la ley. La paga del pecado es muerte. Ezequiel 18:20 que dice, el alma que pecare morirá. Hemos sido rebeldes contra Dios. ¿Y cómo se salvan? Porque Cristo murió por nosotros en su lugar. Pero el mismo Señor Jesús dice, Juan capítulo 3, versículo 13, nadie subió al cielo sino que el que descendió del cielo. ¿Quién es ese? Jesús. No es María, no es José, no es otra persona, no es ningún hombre renombrado, ni mujer renombrada. Es Jesús. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es ley de Dios.
Tú le crees a Dios y le fue contado por justicia. Todo el plan de Dios es que nosotros le creamos a Dios, que su ley nos va a preservar y salvar la vida. Dios nos justificó en la persona de Cristo. Él cumplió la ley. Y miren, y Él justifica sin distinción. Aquí no es ni judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, ni libre, ni esclavo, ni con plata, ni sin plata, ni sano, ni enfermo, ni joven, ni viejo. No, Dios salva al que tiene que salvar. Gálatas capítulo 3, versículo 6 al 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. La escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano las buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las familias, todas las naciones, perdón. De modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Pero miren lo interesante, el que tiene fe abraza la ley de Dios, la promesa de Dios. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Porque esta historia que nos narra el Pentateuco no es para los israelitas, no es para los judíos, es para todos aquellos que son de la fe en Cristo Jesús, los que conforman un libro maravilloso que fue escrito antes de la fundación del mundo, que se llama el libro de la vida, y que a lo largo de la historia de la redención, desde Génesis hasta Apocalipsis, se están reuniendo en una sola familia, que se llama iglesia, que se llama congregación, que se llama asamblea de Dios, que se llama, bueno, no es denominación, estoy hablando de la asamblea del Antiguo Testamento, que se llama nación de Dios. Volvemos a Romanos entendiendo lo siguiente, que Dios justifica sin distinción. Al que cree, le es contado por justicia. ¿Tú crees? Tus pecados son perdonados. Tienes una nueva vida. Y abrazarás la ley de Dios, le creerás a Dios. Yo quisiera que cuando usted le cree a Dios, usted encuentre en Deuteronomio, no sé si usted leyó en estos días Deuteronomio, como se los había yo pedido. La Biblia habla en el capítulo 28, versículo 15, lo siguiente: pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos, vuelvo y leo, pero acontecerá si no oyeres la voz de Dios, la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos. ¿Se dan cuenta que el Señor sabe que no podemos cumplirlos perfectamente? Pero nuestro corazón debe ser procurar cumplirlos, no procurar excusarnos o cambiarlos. Y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Miren las maldiciones que vienen sobre las personas que no se preocupan por adorar, alabar, guardar los mandamientos de Dios. Maldita será tu ciudad en la ciudad. Perdón, maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. O sea, estarás, como dicen criollamente los latinos, salao en tu trabajo, salao en tu hogar, salao con las personas que dicen. Básicamente dice eso. Cuando digo salao es que no te va a ir bien. Maldita será tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y de tus rebaños, de tus ovejas. Maldito será tu entrar y maldito será tu salir. Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuando pusieres mano e hicieres
hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me has dejado. Ahora, ¿yo por qué quiero decirles esto? Porque previo a esto, Dios dice en Deuteronomio 28 las bendiciones de la obediencia. Pero ¿a quiénes les está diciendo? A los que le creen a Dios y les fue contado por justicia. Toda persona que abraza la fe, abraza la palabra de Dios como ley. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. Ahora, por eso les dije, lean estos 5 libros, porque en estos 5 libros van a haber diversas leyes que están ahí tituladas para que como norma nos vaya bien en la tierra que el Señor nos da. Dice, vendrá sobre ti todas estas bendiciones. ¿Cuáles son las bendiciones que van a venir? Y dice, te van a alcanzar, o sea, van a venir corriendo y alcanzarán tu vida. Pero es si oyes la voz de Dios. ¿Para qué? Para guardarla y ponerla por obra. Bendito serás tú en la ciudad. O sea, serás una persona reconocida que Dios te bendice. Y bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito será en tu entrar, bendito será tu salir. Derrotarás a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová enviará su bendición sobre sus graneros. Y yo puedo seguir. Queridos hermanos, cualquier persona que le cree a Dios es una persona que la justicia de Cristo se le ha imputado. Ha cumplido perfectamente la ley y les vienen las bendiciones de la ley de Dios. ¿Por qué razón? Fíjense que el Señor dice, ¿hasta cuándo nos irá mal? Y muchas de las cosas que tenemos en la vida son consecuencias de que nosotros no obedecemos a Dios. Buscamos nuestro beneficio, buscamos nuestra ventaja, inclusive dentro de la iglesia. La Biblia nuevamente repite acá al seguir en Romanos 4, a Abraham le fue contado la fe por justicia. Y eso es señal, eso es sello. Ahí está ilustrado, remarcado en verde, la justicia de la fe. No hay una persona que diga yo creo en Cristo y siga viviendo inmoralmente. La fe es contada por justicia, queridos hermanos. Y hoy yo tengo que decirles, miren, la fe nos lleva a creer y no solamente la salvación en Cristo, perdón que puse Cristo con minúscula, debe ser con mayúscula y yo me equivoqué. Cristo cumplió toda la ley. Miren lo que dice Gálatas, el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu Santo. Pero la vida cristiana no se reduce a una vida litúrgica, mística o sentimental, sino una vida que está abrazando la ley de Dios en todos sus aspectos. Dios justifica y nos permite ser herederos de sus promesas. Gálatas capítulo 3, versículo 6 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Las bendiciones, queridos hermanos, que vienen por observar la ley de Dios, por abrazar cada mandamiento que usted está entendiendo, será para usted y para sus hijos. Versículo 13 de Romanos 4. Porque no por la fe fue dada a Abraham o por su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia
de la fe. Nuevamente, ¿qué relaciona Pablo? Fe y ley. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe. Recuerden, la ley sin la fe, o sea, no es ley y fe, o ley, perdón, no es ley o fe, es ley y fe. Acá lo que Pablo está diciendo, si tú te quieres salvar por cumplir la ley, no te vas a salvar. Primero tienes que creer en Dios y luego abrazar la ley, porque si no, anulas la promesa. ¿Por qué razón? Porque la ley produce ira. Voy a hacerte un ejemplo. Tú dices, a partir de ahora yo me quiero salvar por cumplir la ley. Lo más probable es que no te dure ni siquiera 5 minutos. Un mal pensamiento, una circunstancia. La ley nos lleva a Cristo porque nosotros no la podemos cumplir. Pero una vez en Cristo, preparamos nuestro corazón para desear, para orar y decirle, Señor, lávame, límpiame, ayúdame a cumplir la ley, ayúdame a arrepentirme. Queridos hermanos, perdón que corra un poquito porque es que tengo mucho que dar y me he dado cuenta que voy muy despacio. Según de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Oiga, ¿alguno de ustedes que están en Cristo es nueva criatura? Todas las cosas son hechas nuevas. Ahora les Amén. explico, señor, señora, Que sí, pastor, muy somos bien, nuevas criaturas. exacto, pero esas nuevas criaturas no es que le salió una oreja más, un dedito más, o al que era calvo le salió pelo, o el que tenía canas se le volvió negro. No, la nueva criatura, ¿cómo es? Dice lo siguiente, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. O sea, las mismas cosas que yo hacía, ahora las hago bajo la prerrogativa de lo que Dios ha hecho en mí. ¿Y Dios qué ha hecho en mí? Ezequiel 36, 25, 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiado de vuestras inmundicias y de vuestros ídolos os limpiaré. Recuerden que Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer del agua y del espíritu. Somos nacidos de nuevo y creemos a Dios. Ahora, cuando le creemos a Dios pasa algo extraordinario. Dice, os daré corazón nuevo y pondré mi espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré vuestra carne y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y andaréis en mis ley, estatutos y guardaréis mis preceptos ley y las pondrás por obra. Amados hermanos, Jesús dijo, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. ¿Ustedes están deseando lo mismo? ¿Son de las personas que su sí es sí, su no es no, hacen justicia al extranjero, al huérfano, a la viuda, restituyen al agraviado? Miren, queridos hermanos, el que saca prestado paga intereses, el que no paga a tiempo restituye. Todas esas cosas son también ley. Porque a veces nosotros pensamos que solamente tengo que cantar, orar y leer la Biblia y decir Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Perdón la voz irónica. Estoy diciendo solamente. No, hay que hacer eso y ser una nueva criatura en todas las áreas de la vida. Y ya voy para allá si el tiempo me lo permite. Porque la fe y la ley van, otro error ahí es V, no es con B de larga, por favor, van de la mano de la misma forma que la gracia y la justicia. Van de la mano, siempre la gracia y la justicia van de la mano, ya que la ley revela la transgresión. O sea, ¿cómo yo sé que hay cosas que son pecado? Porque la Biblia me dice que es pecado. Y manifiesta mi culpabilidad. Porque la ley es la norma, la ley es letra, no tiene vida. Me muestra dónde yo estoy transgrediendo o dónde yo estoy obedeciendo.
Pero por la fe yo tengo la verdad de la gracia de Dios, que yo me puedo arrepentir y decirle, Señor, mire, voy a hacerle un ejemplo. Si el próximo domingo usted está pensando no venir a la iglesia por cualquier cosa, considere, ¿es necesario agradar a Dios? Yo sé que usted completó el versículo en su mente antes que a los hombres. Si usted va a mentir por alguna razón, es necesario agradar a Dios antes que a los hombres. La ley, la norma me muestra el camino. Por la fe yo le creo a Dios que yo tengo que decir la verdad. Queridos hermanos, la ley y la fe, como está en el cuadradito, nos da vida y van de la mano. Y yo estoy viviendo la justicia y la gracia de Dios dentro del reino de Dios. Y solo así yo puedo entender que soy un hijo de Dios y que le cree a Dios y le fue contado por justicia. Dios le dio otro hijo a Abraham en medio de su locura. Le dio un hijo que se llamó Ismael. Pero Ismael sintió envidia de su hermano Isaac. Y Dios le dijo, apártalo, déjalo ir, yo cuidaré de él. La Biblia dice que Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Y Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú por causa de su gracia y de su justicia. Uno vivió por fe y el otro vivió en su justicia, no en la justicia de Dios. Y hoy yo los quiero invitar a que consideremos. Miren el Salmo 119, 37, 38. Justo eres tú, oh Jehová, y recto tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Miren lo interesante, es muy fiel nuestro Dios. Todo lo que Dios ha prometido, eso será. Créele a Dios. No me creas a mí. La fe y la ley revela la descendencia que heredará el reino de Dios. Usted, si cree a Dios para el perdón de sus pecados, tiene que abrazar una vida nueva y eso no es legalismo. Deuteronomio 31, 11 al 12. Cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a los oídos de ellos. ¿Saben por qué yo le estoy poniendo este versículo? Porque la palabra de Dios, la Biblia, es para todos. Y alguien me preguntará, pastor, ¿y entonces quiénes son todos? Aquí el texto responde, harás congregar al pueblo, varones y mujeres, y niños, y tus extranjeros que estuviesen en tus ciudades, para que oigan y aprendan, y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Todo buen cristiano, todo aquel que ama a Dios, no solamente habla de Dios, le enseña la palabra de Dios a todos los que habitan en su casa, a sus conocidos. La ley es para todos y dice aquí textualmente, para ser instruidos, para ser enseñados, para aprender. En este caso estamos hablando del Pentateuco. Deuteronomio 31 se está acabando, el libro como tal. Versículo 11 y 12 dice también, es el mismo texto del anterior. Moisés, quien escribió la Torá, dijo que su mensaje era claro y está al alcance de todos. Miren lo interesante, ¿quiénes van a escuchar, perdón? Todo el pueblo, los varones, las mujeres, los niños. O sea, a veces nosotros pensamos, ay, no, saquemos a los niños del culto porque ellos no entienden. No, sí entienden. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Miren, antes de preocuparnos de mandar a nuestros hijos o al colegio, o a centros de diversiones, o a de actividades, o de universidad, o de paseo. Lo único que necesitan es ser instruido en la palabra de Dios. El resto es añadidura. Porque con profesión o sin profesión,
Si no son salvos, irán al infierno. Con plata o sin plata, irán al infierno si no creyeron. Con salud o sin salud, irán al infierno si no creyeron. Ahora, si creyeron, con plata o sin plata, con título o sin título, con salud o sin salud, entrarán al reino de los cielos. Porque toda persona que es de fe le cree a Dios, eso se le cuenta por justicia y abraza la ley de Dios para ser enseñado, para ser instruido, para ser una nueva criatura, porque el mensaje de Dios es claro y está al alcance de todos. ¿Es claro? Miren, vamos a llegar a unas conclusiones rápidamente si puedo. Son como 10 diapositivas que nos faltan, pero espero terminar. Dios es el autor y diseñador de la ley. Yo les voy a leer rápidamente, pero quiero que tomen nota o si no, yo voy a mandar la clase mañana o más tarde para que ustedes después la puedan estudiar. Ahí están las citas bíblicas. Dios es el autor y diseñador de la ley, por eso yo tengo que confiar en ella. Dios se lo dio a Adán como pacto de obras. Recuerden, si tú obedeces, claro que sí, presbítero, no se preocupe, la clase va a quedar grabada. Dios es el autor y diseñador de la ley de Dios, de la palabra de Dios, sobre todo de este Pentateuco que estamos estudiando. Dios se la dio a Adán como pacto de obras. ¿Cómo se lo dijo? Si tú me obedeces, no morirás. Él comió y murió. Segundo, la escribió en el corazón del hombre. Todos los seres humanos saben cuando obran mal, cuando están violando la ley de Dios. Le prometió vida y muerte. O sea, hay consecuencias. Si la obedeces, estás en la vida. Si estás permanentemente desobedeciéndola, siendo rebelde, estás manifestando que estás muerto, muerto en tus delitos y pecados, dice la Biblia. Le ordenó a todos los hombres, a todos, recuerden, no solamente a los salvos, a todos los hombres, obedecerla completamente y exactamente. Y le dio poder y capacidad de guardarla. Todo hombre cuando no la quiere obedecer simplemente se llena de argumentos y hace cosas para no cumplirla. Que también tenemos que aprender de la ley de Dios, que está vigente. Fue dada para ser cumplida. Fue dada por inspiración a Moisés, que escribió de Génesis a Deuteronomio, y para todos. ¿Esto es claro? Esto es interesante. La ley es vigente. Cuando nosotros estamos hablando de la ley, estamos hablando que los escritores del Nuevo Testamento que hablan de la vigencia de la ley se están refiriendo a la Torá, a los escritos, ¿sí? Y a los libros de los profetas. Pero particularmente estamos hablando en esta clase de los 5 primeros libros de la Biblia, porque fue dada por inspiración a Moisés y para todos, y demanda obediencia absoluta. No podemos justificarnos. Se dan cuenta que dice, no matarás, no adulterarás, no robarás, no dirás falso testimonio, ¿sí? No codiciarás. Es no. O sea, es un absoluto. No hay una justificación para quebrantarla, para cómo conducirnos en esta vida. O sea, nuestra conducta depende de la palabra de Dios. Eres una nueva criatura. ¿Tú cómo sabes que eres una nueva criatura? ¿Porque dices Jesús es mi Señor o porque abrazas la ley? La ley de Dios por lo menos se puede interpretar en 3 tipos de leyes. La ley ceremonial que tiene que ver con el culto, la ley civil que tiene que ver con la nación y la ley moral que tiene que ver con todo lo bueno que Dios ha determinado que hagamos. La transgresión de la ley moral es malo. Sobre la ley ceremonial, miren lo que yo quiero que sepan por qué no ha prescrito. Porque alguno dirá, es que ya no hay templo, ya no hay tabernáculo. Es que la ley ceremonial prefiguraba y apuntaba a Cristo. Era tan pecaminoso no guardar las fiestas en el Antiguo Testamento como no guardarlas en el Nuevo Testamento.
Tienen la cita de Hebreos 10:1 si ustedes quieren para leer eso. Anuncia su gracia, su muerte y su misión. Expresa las instituciones morales y se cumple perfectamente en Cristo. Hoy no tenemos templo, hoy no tenemos tabernáculo, pero nos reunimos como iglesia desde el primer minuto para leer la palabra, para cantar la palabra, para orar con la palabra, para predicar la palabra, para diezmar y ofrendar y hacer posible la extensión del reino y para recibir la bendición con la palabra. Entonces la ley ceremonial permanece ya cumplida en Cristo. Por eso no hay corderos, no hay sangre, no hay circuncisión, no hay Pascua. Pero lo que tenemos es cánticos, oraciones, predicación, diezmos y ofrendas y la bendición. Como sacramentos, ya no tenemos circuncisión, pero tenemos bautizo. Ya no tenemos Pascua, pero tenemos la cena del Señor. Porque por un sacramento nos hacemos miembros y por el otro tenemos comunión. Entonces la ley ceremonial está vigente, permanente, perpetua. La ley civil, alguien dirá, pero la nación de Israel se acabó. Sí, claro, en su momento pertenece a Israel como nación. Pero hoy en día tenemos naciones. Por medio de la ley civil, nosotros nos sujetamos al orden y a la sujeción a una nación y a una sociedad. Y si la ley de estas sociedades y de estas naciones no están en contra de la ley de Dios, es para la preservación del hombre. Todavía en Israel se hacían servicios militares, en las naciones ordinariamente también lo hay. Hay un poder civil, hay un poder penal. Igual también lo había en la nación de Israel. Por eso tenemos que interpretarla espiritualmente, aplicada justamente. Y somos obligados a cumplir las leyes nacionales, porque así glorificamos a Dios. Romanos capítulo 13 dice que toda autoridad fue puesta por Dios. Por eso respetamos a la policía, respetamos al ejército, respetamos al presidente, aunque sean malos y corruptos, porque Dios los puso. En Israel, los reyes no fueron lo mejorcito, fueron hombres pecadores. Y la verdad es sobre la ley moral. Como conclusión, toda la ley moral, o sea, todo lo que Dios llama bueno en su palabra, es obligación de todos nosotros cumplirla. No tendrás dioses ajenos delante de mí, primer mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza. Todavía se preserva. No tomarás el nombre de Dios falsamente. Acuérdate del día de reposo para apartarlo. Es responsabilidad de aquel que le ha creído a Dios y que es justo el abrazarlo y cumplirlo. Expresa la autoridad y la bondad de Dios. O sea, ¿cómo yo sé que Dios me cuida? A través de yo abrazar la ley de Dios. ¿Está vigente? Claro que sí, Cristo no la abrogó. Es una regla de vida útil. La finalidad de la ley moral es que revela la voluntad de Dios. No es lo que yo quiero ni a lo que a mí me parece. Porque yo pudiera decir, no voy a llevar el diezmo a la iglesia, se lo voy a dar a un hermano que está necesitando, a un pariente que lo está necesitando. Pero Dios dice que el diezmo es para la extensión de su reino, para el sostenimiento de aquellos que están dedicados para la instrucción nuestra, para la consejería nuestra, para el cuidado litúrgico nuestro, para aquello que está, para aquel que está presidiendo en la iglesia. La finalidad de la ley es llevar a Cristo para obedecerla y nos libra de la corrupción y del pecado, pero también indica el castigo para aquellos que la desobedecen. ¿Cuál es el resultado de obedecer la ley moral? Su obediencia, o la ley, perdón, no solamente la moral, sino toda la ley, es que es coherente con el Evangelio, es que estoy diciendo que soy una nueva criatura por el poder del Espíritu Santo, es por fe,
Si lo hago, no es porque sea mejor persona, sino es por la gracia de Dios que la está haciendo en mí, y es porque ya hemos sido justificados. Como aplicación, la ley de Dios y la responsabilidad del creyente. Cuando usted cumple la ley, usted va a ser más feliz. Usted será sal en la tierra, va a preservar su hogar, va a preservar su iglesia, va a preservar su ciudad por causa de usted. Va a ser luz porque alguien verá la diferencia que usted es un ser humano realmente íntegro delante de Dios. Disfrutará de la obediencia al Señor y mostrará su humildad y su mansedumbre y será más sabio. Como aplicación, la ley de Dios y los peligros familiares. Guardará del adulterio, del divorcio, de la venganza, de la altivez, de la soberbia, del egoísmo, del ser competitivos, de pensar que, no, si usted prospera, yo prospero. Si Dios te bendice, el Señor me bendice. La ley de Dios y la vida cristiana, queridos hermanos, todo creyente es una persona generosa para dar, es una persona de oración, es una persona bendecida en sus proyectos, tiene riquezas, tiene confianza, pero a su vez tiene sencillez. ¿Cuánta diferencia con el mundo? ¿Cuál es el resultado? Que veremos la respuesta de Dios a nuestras oraciones, que nos esforzará y seremos perseverantes en las cosas buenas que Dios demanda. Seremos productivos, veremos la obediencia a nuestro Dios y tendremos firmeza y estabilidad. Finalmente, seremos testimonio de sabiduría y confianza, de perseverancia en las pruebas, de sujeción a la palabra, de ser imparciales, de tener integridad aún en nuestras palabras. Gracias, mis hermanos. Perdón que me demoré un poquito. Después en la grabación usted podrá tomar nota y espero que este curso los haya animado para seguir estudiando. Entonces, no sé si tienen algunas palabras, algunos aportes. Estoy presto aquí para escucharlos y yo darle descansito a mi garganta. Uno solo, por favor. Pues no, pastor, gracias. Muy bien por el tiempo, por la explicación. No tengo preguntas respecto a eso. Ok, ok, diácono Aldemar. ¿Y algún aporte, alguna conclusión? ¿Qué le llamó más la atención? No, pues el tema de la ley del Señor es muy amplio en cuanto a esos libros, porque como el escrito o el término cuando empieza el pueblo de Dios a caminar sobre la tierra, ¿no? Porque hay muchas cosas que se practicaban que hoy pues se practican, pero se ven diferente, ¿no? Muy Y bien, esa es una muy buena aplicación, diácono. Hay muchas cosas que antes se hacían de una manera diferente. Antes, ¿cómo se iba a culto? A pie, en camello, en burro, a veces por horas, a veces por días. Hoy se hace en carro, en moto, se hace también a pie, pero hay que cumplir. Antes se diezmaba en grano, en aceite, en animales. Hoy se hace en dinero en efectivo. Antes nos sujetábamos a reyes y emperadores, hoy a presidentes y sociedades democráticas. Antes la relación no era de trabajadores, sino eran de amos y esclavos. Hoy hay códigos laborales. Antes había templo, tabernáculo, hoy hay iglesias locales, familia de Dios. Son las mismas leyes que se aplican de diferente manera a nuestra vida. pero el mismo Dios que nunca cambió. Amén. ¿Alguien más?
Pastor, anteriormente cuando la persona pecaba y no tenía nada, llevaba harina, ¿cierto, pastor? Para sacrificio al pecado. Muy bien, la Biblia dice que tenía que ir por 2 palomas. Sí. ¿Qué implica cazar 2 palomas? Tiempo, dinero. En los tiempos del Señor Jesús, las palomas se cazaban y se ponían en un cosito y se vendían a bajo costo. ¿Por qué razón? Porque todas las ofrendas y los diezmos tienen también una implicación de esfuerzo, de vida. Cuando uno habla de un cordero, es que un cordero, solo piensa en cuánto vale un cordero. Hace poquito alguien me dijo que mató un cordero y creo que costó como unos 500,000 pesos. Sí, pero nosotros matamos hoy en día un cordero para hacer una pachanga y no para adorar a Dios. Pero siempre tiene, o sea, claro, uno no tiene, pero ¿qué le implicaba a esa persona que no tenía? Ir y disponer su tiempo, su vida, para poder cazar el animalito y poder presentarlo. Ahora, si disponía de harina, pues era un elemento que tenía un costo dentro de su canasta familiar, porque siempre Dios demanda de nosotros esfuerzo. ¿Es claro, Carlitos? Sí, señor, gracias por la aclaración, pastor. No se Muchas preocupe, gracias por la clase, pastor. Dios es el mismo. Nosotros los mismos, también seres humanos pecadores. ¿Alguien más? Bueno, diácono Aldemar, usted nos puede despedir, por favor, en oración, dar gracias al Señor y le recuerdo que la cita es por este mismo canal, por esta misma frecuencia, para nuestra próxima clase que tiene que ver con los libros sapienciales. Son 5 libros que debemos leer, que comienzan con Job y termina, si no me equivoco, en Eclesiastés. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo, gracias porque pudimos estudiar tu palabra, gracias por lo del pastor Juan, sus espositas, sus hijos, Señor. Gracias porque siempre nos bendice por este tiempo, Señor Dios, por darle la sabiduría y entendimiento, el tiempo para podernos dedicar, Señor, teniendo que hacer otras cosas, Señor, dedicar ese tiempo para podernos enseñar, para podernos discipular. Gracias por su palabra, por su mensaje, por las personas que nos encontramos en este tiempo, Señor, aprendiendo de ti. Desde ya ponemos el domingo, Señor, para aprender, para que nos permita ir a congregarnos y orar con nombre, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Un abrazo, nos vemos dentro de 8 días. Hasta mañana. Bendiciones para todos, Dios los guarde. Descansen.